Bienvenidos a un nuevo programa de Comunistas nuevamente. Esta vez estoy acompañada por mi hija desde el inicio. Bueno, yo quería comenzar disculpándome por la calidad del segundo y del tercer video. Bueno, el segundo video resultó desde mi punto de vista, al revisarlo de nuevo, no tan bueno en el sentido del contenido, porque en reiteradas ocasiones perdí un poco el hilo conductor y justamente se debía a la presencia de mi pequeñita. Yo pienso que es una cosa de práctica, o sea, una cosa de ejercicio. En los próximos videos ya poder mantener más el hilo conductor. Yo de repente tenía una idea clara y después me desconcentraba y perdí la idea y después tenía que retomar, y fue así que en ciertas partes del video no, o por lo menos así lo considero, no profundicé lo suficiente algunos puntos, que eso sí los voy tratando en los videos siguientes. Y el video 3, que se supone que debió haber tenido un audio superior al de los dos videos previos, o sea, del primero y del segundo video, tampoco fue así, porque cuando yo agachaba la cabeza, toda la voz golpeaba contra el micrófono. Yo espero que esta vez resulte mejor. Tiré el micrófono más abajo y tengo la esperanza que la acústica en este video pueda superar la acústica del tercer video, que se supone que ya debió haber sido uno de buena calidad en ese sentido. Bueno, tenemos la visita, además de mi hija, de dos ilustres figuras completamente desconocidas en la historia contemporánea de nuestra especie. Aquí una botella artesanal, realmente artesanal y directamente traída de Georgia, con Stalin ahí, y la cara del también desconocido Marx en la portada del Capital, que yo me compré la versión en alemán, porque como manejo el alemán, desde luego me permito leer en el idioma original, el alemán. Bueno, este libro lo traje hoy para ponerlo aquí de adorno, y lo hago así porque ya vamos a entrar directamente a el Capital. Entonces, por eso esta vez lo traje. En el video anterior debía haberlo colocado, pero no lo hice. Bueno, y esto aquí, desde luego, por un lado, para que se vea más bonita la mesa, además de lo que adorna mi hija, que adorna un poco Stalin también, pero tiene sentido también de la propaganda, para con esto marcar que nosotros somos un programa definidamente marxista-leninista. Bueno, así que esta linda botella nos acompaña. Este video, que yo espero que sea uno solo, o sea, que sea este el video 4, también al mismo tiempo el video de cierre, yo espero que sea así, debería por lo menos ser así. De los videos introductorios me refiero, lo tengo pensado un poco diferente que los videos anteriores. La idea es que nosotros usemos este video también como una especie de medidor de lo que hemos aprendido, es una esperanza mía, de los conocimientos que nosotros hemos adquirido. Y por eso, justamente con ese fin, voy ahora, cuando termine de hablar, incluir un corto de una entrevista hecha a un economista argentino. El nombre de este economista es Javier Milei. Se supone que es un economista bastante connotado, muy conocido. Yo no lo conocía mucho, pero me topé con él, así como uno se topa por internet con tantos videos.
Y él es un economista que se define anarcocapitalista. ¿Me escucharon bien? Así se define él. Fue incluso entrevistado por, aquí está el nombre, Matías de Río, en Chile. Incluso eso parece ser que realmente este economista es un economista conocido. Bueno, y la idea mía es que ustedes escuchen este corto. Es un corto de una entrevista completa. Ya, esta no es la entrevista que se le hizo allá en Chile por Matías de Río, sino una entrevista que parece que se le hace constantemente en un programa argentino y que se radia también vía YouTube. Y él como invitado parece de permanente, o sea, invitado panelista, es ahí. La entrevista completa, el enlace a la entrevista completa la tengo ahí abajo, les dejo, o sea, los que tengan interés de ver la entrevista completa, le hacen clic al enlace, se los dejo ahí abajo en las descripciones de este video. Ahora, de lo que se trata es que veamos el video, o sea, este corto, son como 2 minutos o incluso menos, y que una vez que termine el corto, ustedes pauseen este video. Y en esa pausa ustedes reflexionen una respuesta a la argumentación que este economista de nombre Javier Milei plantea. ¿Cómo le responderían ustedes? Y lo mejor incluso que no solamente lo hagan de forma mental, sino que lo hagan de forma escrita. Eso para que nosotros, entre todos nosotros como trabajadores, ensayemos y soltemos la mano en el pensamiento y en la sistemática científica. Esta cosa de anotar las propias reflexiones es fundamental. Nos ayuda y nos fortalece muchísimo, no solamente tener las ideas en la cabeza, sino llevarlas a papel también, en el debate, en la confrontación contra todos quienes se oponen a la emancipación de nosotros como clase. O sea, la emancipación de la esclavitud asalariada por parte del proletariado. Y nosotros tenemos que fortalecer nuestra argumentación. Y un ejercicio, o sea, el ejercicio constante, cada cosa que uno reflexione más o menos profunda, tratar de llevarla también al papel, nos ayuda en la dicción, nos ayuda en el vocabulario. Entonces esa es mi propuesta, que ustedes hagan, si no, háganlo solamente en la cabeza, piénsense una respuesta. Y después del video, porque este programa que estamos grabando en este momento tiene justamente como eje central dar respuesta a este tipo de argumentaciones como las que van a ver de este economista Javier Milei. Es una casualidad que me topé con ese video, pero calza perfecto para nuestro programa del día de hoy. Entonces voy a ahora poner este corto, ustedes reflexionan y después siguen con el video de acá. Vos lo que estás diciendo es lo que todos los profesionales estamos pidiendo. O sea, ya tendrías un cúmulo de votación de profesionales que te adoran. Porque no solo hay que decirlo, vos lo escribiste y hiciste cómo hacerlo. Entonces, ¿por qué no puede generarse una fuerza que luchemos contra esto que estamos todos en contra? Porque hay una cuestión de índole cultural. Para mí O sea, ¿qué lectura tenés después de esta votación, por ejemplo? Bueno, la sensación que yo tengo es que hay una batalla cultural por dar, donde hay un conjunto de la población que básicamente representa la barbarie. Estamos de acuerdo. Y otra parte de la población que representa la civilización. Hay un nuevo libro de Alberto Venegas Lynch, hijo, sin lugar a dudas, el máximo exponente liberal argentino de toda la historia,
por quien tengo una gran admiración, respeto y afecto, y me tocó comentarlo ese libro. Él lo escribió con Gustavo Peretnik. Son diálogos. El primer libro que hicieron juntos fue Autopsia al socialismo. Les fue también que hicieron El retorno a la barbarie. En este se pelearon un poco, porque Gustavo es un liberal clásico y Alberto te diría que es entre minarquista y anarcocapitalista, que él eso lo llama el autogobierno. Exacto. ¿Y qué definen ellos como la barbarie? La barbarie es la idea de la justicia social. La idea de la justicia social, la redistribución del ingreso, porque detrás de esa máscara de la igualdad se esconden los valores de la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo, porque en el fondo, digamos, un tipo hiperenvidioso contra el que le va bien utiliza los mecanismos del Estado para robarle el fruto de su trabajo para vivir él. Es decir, con lo cual la justicia social es injusta y abreva por los peores valores. Está sacándole a otro para vos. Bueno, eso es un robo. Y entonces el otro nunca se va a esforzar. Bueno, a ver... Tenemos un minuto, pero no quiero dejar que... Ya, bueno, entonces yo espero que ya hayan hecho su reflexión y bueno, después la idea es que ustedes cotejen lo que reflexionaron con lo que vamos a ver en este video, que ustedes vean si pudieron ampliar la argumentación, si la pudieron mejorar, si más o menos tuvieron la misma argumentación, etc. Que veamos qué tan sólidos están ustedes en la capacidad de refutar este tipo de argumentaciones que son contrarias a los intereses de nuestra clase. Bueno, y un segundo ejercicio. El segundo ejercicio es o trata sobre la gran movilización, o mejor dicho, el estallido social que se ha dado en Chile. Eso está vinculado al tema que vamos a tratar en este video. Vamos a ver ahí otro corto más. Y después de ver ese corto, les quiero plantear una reflexión al respecto. Entonces lo voy a meter ahora y vamos a reflexionar después sobre ese video. Lisa y llanamente de llegar al gobierno, inclusive te lo digo ahora, estamos construyendo un camino. Estamos hablando de un proyecto revolucionario de refundación de Chile. O sea, ¿no es una propuesta formal o real? Está en su programa de gobierno. Es una propuesta que dice relación con la transformación de Chile. Te lo vuelvo a decir. O sea, nosotros aquí no estamos para ofrecer, digamos, cosas paliativas, cosméticas. O sea, lo suyo es radical en el sentido de que si usted llegara a ser presidente, usted expropiaría todas estas empresas. Absolutamente, y te lo digo más. Si yo fuera presidente, seguramente tendría una espalda tan poderosa que la gente se saldría a la calle por millones. Señor Artés, disculpe. Así de simple. Y con eso lograríamos, como se llama aquí. Disculpe, para aprovechar el tiempo y la gente vote informada, ¿y de dónde sacaría el respaldo en el Parlamento para tener las mayorías que se requieren para esos cambios que son tan radicales? Bueno, lisa y llanamente el Parlamento tendría que obedecer la voz del pueblo. Nosotros pensamos que el pueblo mande, el pueblo movilizado, el pueblo en la calle. Nosotros queremos una transformación radical y profunda. ¿Obligaría al Parlamento con movilizaciones en la calle a votar cosas de esta naturaleza? Si la gente estuviera de acuerdo, sí. ¿Y cómo se obliga al Parlamento a hacer aquello? Bueno, fíjate que una vez en Ecuador
los indígenas y los profesores rodeados en el Parlamento y tuvieron que sacar leyes determinadas. O sea, usted acecharía el Parlamento físicamente para que le aprobaran este Y si tipo de... fuese necesario también. Así es simple. Bueno, la idea de este video son dos en realidad. Por un lado, claramente, igual que nuestra botella con la figura del camarada Stalin, sirve de propaganda. Esa es una de las ideas detrás de este video. La segunda idea es que un video de este tipo nos sirve pedagógicamente. Es un resumen, o resume, mejor dicho, resume de forma asequible para todos el sentido central del programa Comunistas Nuevamente, que es que nosotros, así como ustedes y yo, mi hijita que acaba de irse, se aburrió, nosotros viles mortales, entendamos las leyes que rigen la sociedad. Ese es el objetivo de nuestro programa. De programa Comunistas Nuevamente es entender las leyes que rigen la sociedad. Y entendiendo esas leyes, desde luego, no simplemente para entenderlas de complacencia, poco menos la complacencia de los filósofos, yo estoy entendiendo el cosmos. El cosmos se contempla a través de mí. No en ese sentido, sino en el sentido de entender la realidad, cómo funciona la sociedad para cambiar esta sociedad. Nosotros tenemos que ser capaces de entender tan bien las leyes que rigen la sociedad, a tal modo que cuando prácticamente el mundo entero, y eso ocurre luego de la liquidación de la Unión Soviética, o mejor dicho, desde que se finiquita el Pacto de Varsovia, que se expande una sola opinión en el mundo, una sola opinión. No en vano la burguesía vence, y no en vano, entre comillas, nosotros en nuestra primera oleada por conquistar nuestra emancipación perdemos. Toda lucha en que uno gana, no en vano ganó, y el que pierde, no en vano pierde. Entonces nos quedamos desde esa época por muchos años prácticamente desarmados, y así fue que la ideología burguesa no recibía refutación teórica ni práctica por parte de la clase trabajadora, y se convierte por lo tanto la visión de la ideología burguesa como la visión universal. En un momento así, cuando todo el mundo, porque estamos impregnados por la ideología de la burguesía, señala un espejismo, nosotros tenemos que ser capaces que, no obstante en un mundo así, nosotros podamos señalar a lo que ocurre detrás del espejismo. Es decir, la apariencia es una cosa, pero la esencia es la otra. Y lo que a nosotros nos interesa entender es la esencia de las cosas. Ese es el sentido central de este programa, entender la esencia de las leyes que rigen la sociedad. En relación a estas palabras que acabamos de escuchar del camarada Eduardo Artés, hay que tener mucho valor en un momento, porque estas palabras son previas
al estallido social en Chile, en un momento donde la clase trabajadora estaba no solamente derrotada físicamente, sino también aquí, en el intelecto, completamente derrotada. Estar ahí parado, solo, frente así con todo el aparato de la prensa burguesa contra uno, y plantearse de esa manera. Y lo hace desde luego Eduardo Artés porque tiene valor para hacer. Pero no es solamente un valor de locura, es un valor que tiene Eduardo Artés porque en la mano, mejor dicho, en la mente, tiene una herramienta teórica que frente a todos esos que le ponen un espejismo, él ve las leyes que están detrás del espejismo. Y sin tener la certeza absoluta que en tal fecha, en tal momento iba a estallar una bomba en Chile, Eduardo Artés siempre supo que tenía que ser así. Ese es el nivel que tenemos que alcanzar nosotros, cada uno de nosotros. Ese es el nivel que tenemos que alcanzar. Nos convertiríamos, o sea, la lucha proletaria se convertiría en una bomba. Cada obrero, cada obrera tiene que tener la capacidad de reflexión de nivel de Eduardo Artés. Y eso nos fortalece nuestra lucha por la emancipación. Y es tanto así que nuestra primera ola, iniciada ya antes de 1917, pero para dar un punto fijo, vamos a nombrar 1917, la revolución bolchevique, en esa primera oleada se suman más países, 1/3 de la humanidad caminando hacia el socialismo, y después vino un revés, también portentoso, o sea, un fuerte revés de la lucha, o sea, de la lucha por conquistar el socialismo. Sufrimos un fuerte revés, pero este revés no es un revés absoluto, es un revés, pero es solamente un revés relativo, porque se mantienen países, por un lado se mantienen países socialistas que están de pie, más o menos socialistas, uno podría debatir ahí, tener largas discusiones de qué tan socialistas son, qué tan socialistas no son, etcétera, pero están ahí. Nosotros, por lo tanto, la segunda oleada no va a partir de cero. La segunda oleada ya lleva el bagaje de la primera oleada por la lucha por el socialismo. Eso es una de las grandes fortalezas que va a tener la segunda oleada de lucha por el socialismo. Una de las grandes fortalezas. Y la segunda gran fortaleza que va a tener es que los nuevos reveses que van a venir no van a calar tan profundos como el primer revés. Los siguientes reveses nosotros los vamos a entender con mayor facilidad como parte de la lucha hacia el socialismo, hacia la conquista final de un socialismo universal en toda la faz de la tierra. Y vamos a entender, vamos a retroceder, van a haber retrocesos. Esos retrocesos no van a ser, pero nunca tan terriblemente profundos como el primero. Nunca tanto, porque la gente se va a decir, nosotros como trabajadores decimos, ya sufrimos y de nuevo. Los reveses van a decir, nos decimos ya los trabajadores, las y los trabajadores, nos decimos, claro que hay reveses, y nos volvemos a levantar. La capacidad de levantarse va a ser, por lo tanto, también más veloz que ahora el tramo que necesitamos para empezar a iniciar la segunda oleada por la lucha, por la conquista del socialismo. Bueno, y aquí al respecto les quiero leer un comentario que un camarada, en mis papeles, apuntes que tengo acá, escribió justamente cuando posteó en Facebook, porque somos modernos, este video. Aurorita, ¿sí? ¿Quieres entrar? No, ya. Voy a jugar con papá. Sí, mi amorcito, ya. Te amo. Él escribe. Oh, qué dulce. Él escribe. Claro que el movimiento fue espontáneo.
Otra cosa es que el camarada Eduardo Artés conozca las leyes generales del desarrollo histórico y social. El mismo sistema produce estos alzamientos espontáneos. Cada cierto tiempo, cuando las clases oprimidas ya no pueden aguantar más las humillaciones y vejaciones a las que les somete este sistema. Ni es Nostradamus predicando el futuro, ni es la mente maestra detrás de esta rebelión popular. Ojalá lo fuera, ya hubiéramos ganado. Sino que más bien es como Newton describiendo la ley de gravedad. Bueno, esto lo posteó un camarada muy inteligente de nuestras filas. Sí. Y yo lo hallé excelente para introducirnos al tema de hoy. Está muy bueno. Y eso es, nosotros así, a ese nivel, es como tenemos que entender el funcionamiento de nuestra realidad. Y entender que los reflujos son parte del proceso hacia adelante. Imagínense ustedes que nosotros hubiésemos vencido a la primera. Así, el primer asalto y ¡oh gloria! Imagínense ustedes, ¿qué sería? ¿Sería entonces Marx un científico? Entonces no sería Marx un científico. Marx sería Dios y Lenin sería su Mesías. El comunismo, el pensamiento comunista, el socialismo científico es una ciencia y como tal está sujeto a las mismas leyes que rigen la naturaleza en general. Ensayo, error, nuevo ensayo. Y como tal también nuestras luchas, ensayo, error, nuevo ensayo. Y nos vamos a tener que pertrechar ideológicamente tan bien como deberíamos estar pertrechados materialmente. Por los dos lados tenemos que estar pertrechados hasta los dientes. Entonces, en resumen, aquí mi apuntecito es de lo que se trata todo el programa Comunistas nuevamente, es que nosotros nos vayamos fortaleciendo en la comprensión de las leyes del movimiento social. Y así saltamos a nuestro tema, buscando papel. Este programa lo comenzamos, se acordarán desde luego, y los que no se acuerdan es porque no lo vieron, así que empiecen por favor con el capítulo 1. Ya empezamos con la pregunta si hay algo que se puede demostrar, ¿qué es? Y nosotros dijimos que eso es el movimiento. Si hay algo que realmente en todo el cosmos y en el cosmos del cosmos, porque incluso ya se está suponiendo de acuerdo a cálculos matemáticos que nuestro cosmos, el universo, es parte de un multiverso. Y van a descubrir que esos multiversos también son parte de múltiples versos. Así, si aquí hay algo que se puede demostrar, y en todos los cosmos y cosmoses que habidos y por haber, es el movimiento. Bueno, y el movimiento, nosotros los seres humanos lo describimos, hoy lo voy a decir así, en un futuro, en muchos videos más adelante voy a profundizar esto, lo que voy a mencionar enseguida. Lo voy a tener que profundizar y precisar un poco más. Yo ahora lo voy a dejar cojo y después curamos la cojera. Entonces, por ahora, mencionar 3 tipos de estadio de movimiento. Uno, lo hemos mencionado, es la estática, o sea, congelado todo en una sola foto. Nada se mueve. Ese momento, o sea, si estamos hablando de la estática, es como si cortásemos con un cuchillo, o mejor dicho, con un sable, el tiempo, y sacamos un solo momento del espacio-tiempo. Así, un solo momento de todo nuestro cosmos, y se ve el cosmos en ese único momento como una gigantesca foto.
así. Bueno, ven, no me funciona porque movimiento es siempre, no sé si escucharán a mi hija en el fondo, movimiento es siempre. Pero nos imaginamos una foto cósmica, eso es un momento, eso es estático, inamovible. Juntamos muchos momentos estáticos unos tras otros, se nos acumularon un par de fotos y ya no están estáticos, ya ahí hay algo que ocurre. Un paso de aquí hasta el otro lado, así. Bueno, un momento o un tiempo por encima de la estática, lo que nosotros llamamos la mecánica, así. Circula, por ejemplo, estas fotitos que sacamos, las ponemos redondo y se repiten, se repite y se repite y se repite y se repite y se repite, así por toda la eternidad. ¡Qué horror! Así. Entonces, hay movimiento, pero en esencia todo prevalece igual. En esencia todo es lo mismo. Siempre retornamos al mismo lugar, como la Tierra circulando encima, alrededor, no encima, sino alrededor del Sol. Así, ciclos tras ciclos, tras ciclos, tras ciclos, siempre lo mismo. Y de ahí también viene el dicho, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, como que todo lo que ha ocurrido ya ha ocurrido y siempre ocurre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Siempre hubo ricos y siempre lo sabe. Siempre hubo ricos y pobres, así es el dicho. Siempre hubo ricos y pobres y siempre lo sabrán. Pero alargamos un poco más el espacio temporal, ya llegamos al movimiento dialéctico. El movimiento que es estático se pasa a mecánico, el movimiento mecánico pasa a la transformación. Es decir, lo que ocurrió, pero el resultado de esa ocurrencia es algo nuevo. Se transforma la realidad. Y este punto es esencial. El movimiento que estamos viviendo en Chile realmente está atrapado, entre comillas, en lo mecánico. Está atrapado ahí en lo mecánico. No tiene aún la capacidad de transformar la sociedad chilena. Es el anhelo de las grandes, realmente el anhelo de las grandes masas en Chile. Allá está germinando, está brotando, vamos a usar mejor una palabra más literaria, está brotando, o mejor se coloca la semilla de la transformación revolucionaria, pero está todavía muy lejos de eso. Yo he tenido así muchas conversaciones, como estoy aquí en Alemania no las puedo tener en persona, pero sí por lo menos conversaciones vía internet con muchas personas que sueñan que estamos allá en Chile en una fase de revolución. Ellos hablan realmente de revolución. Y les quiero por eso leer esto. Aquí empieza nuestro ejercicio. Déjenme buscar. Acá está. Esto anduvo circulando. Yo no sé si ha estado circulando allá en Chile, pero estuvo circulando por la comunidad chilena residente acá en Alemania. Yo no voy a decir de quién es, yo creo que por razones obvias. Tiene un autor, desde luego, pero no quiero ser famoso a una persona que escribe estas cosas. Así, entonces voy a leer el texto que anduvo rondando por ahí. Dice: la Revolución de Octubre sin Lenin. Escuchadme bien. El día 25 de octubre de 1917, según el calendario juliano, los rusos iniciaban la revolución bolchevique liderada por Lenin. 102 años más tarde, el pueblo chileno lidera la Revolución de Octubre, y ese mismo día, como los sanpeterburgueses que se toman el Palacio de Invierno, los santiaguinos se toman la Plaza Italia.
con más de 1 millón de almas que despertaron para pedir igualdad y justicia, y se extendió a otras plazas, calles, espacios públicos de todo el país. Pero el pueblo chileno no tiene un Lenin, tiene millones de pobladores, ciudadanos, rurales, profesionales, jóvenes, adolescentes y niños, niñas, organizaciones sociales que levantan sus ollas ruidosas para rebelarse contra el neoliberalismo, la corrupción, el abuso que ha sido patrocinado por la élite política, los empresarios, los bancos y el poder financiero, los medios de comunicación, la represión, los saqueadores del agua, de la salud, de la educación, de las jubilaciones, de la justicia. Puntos suspensivos, como 8 puntitos más, 10 puntitos suspensivos, y después dice, y también de la verdad. El pueblo quiere que el poder constituyente vuelva a sus manos, quiere una nueva constitución que refleje el sentir de toda la nación y su pueblo, una asamblea constituyente para definir la nueva carta fundamental de todos los chilenos y chilenas. Los soviets de ayer son nuestros cabildos. Bueno, y el ejercicio al que les quiero invitar es que encuéntrense los errores. Hagan entonces aquí una reflexión sobre ese texto que acabo de leerles y encuentren ahí desde el punto de vista del pensamiento comunista, desde el punto de vista de la lucha de clases, del punto de vista de la emancipación de nuestra clase, de las cadenas que nos impone la esclavitud asalariada, encuéntrense los errores en el texto que acabo de leer. Quedamos en el problema del diamante y el problema del zapato de marca y el de marca chancho. Eso habíamos visto en la grabación anterior. Ahora vamos a avanzar porque de lo que se trata es entender esto y estamos haciendo una introducción a eso. Entonces, la relación mercantil simple. Esa es la primera relación que Carlos Marx estudia, cómo se intercambiaban en las sociedades precapitalistas dos mercancías. Y ese intercambio de dos mercancías en las sociedades precapitalistas se llaman, o las llamó Carlos Marx, relación mercantil simple. Y así se ve. Ahí ven el gráfico. Espero también colocar los gráficos en el momento que corresponde. Bueno, aquí entonces vemos. Ahí yo creo que es blanco, en el enmarcado blanco es lo que habíamos nosotros analizado en la grabación previa. Vimos entonces el intercambio de dos mercancías, lo habíamos ejemplificado en ese entonces, en bicicletas y teléfonos móviles, y ahora, porque estamos en una fase precapitalista y no había ni teléfonos móviles ni bicicletas, tenemos que usar cosas que ya existían, chanchitos y vaquitas. Así que intercambiamos acá 2 cerditos por una vaca. La mercancía A acá son, por lo tanto, no es sino son 2 cerditos, y la mercancía B una vaca lechera. El valor de uso diferente, claro, porque los cerditos son para comérselos y tienen un sabor determinado, y la vaquita lechera no solamente para comérsela, sino nos da lechecita, así. Entonces, 2 valores de uso diferentes, y el valor, eso sí, tiene que ser el mismo, es decir, cuánto trabajo. Todos estos conceptos los vamos a ir precisando una vez que ya adentremos directo al estudio del capital. Todavía yo planteo muchos aspectos
de forma aún simplificada. Entonces lo voy a expresar ahora así. ¿Cuánto trabajo está invertido ahí adentro? Entonces, para criar esos 2 cerditos necesitamos, qué sé yo, miércoles, no tengo idea de campo. Supongamos 2 años, yo creo, 2 añitos, quizá ya los 2 años están adultos, no sé, quizás menos incluso ya, unos cerditos 2 años. Y la vaca, para que alcance ese tamaño, también una sola vaca 2 años. Entonces una vaca la puedo intercambiar por 2 cerditos, está bien, y las intercambio por 2 cerditos. Ahora vemos a los extremos, a la izquierda y a la derecha, 2 personas paradas. Esas personas son los dueños de las mercancías. La persona a la izquierda, T1, trabajador 1, es dueña de la mercancía A. Y el trabajador 2, T2, es dueño de la mercancía B, la vaquita. Fíjense, T1, que es el trabajo del trabajador 1, el trabajo del trabajador 1 se bifurca en 2. Trabajo concreto, trabajo abstracto. Lo mismo para el trabajo T2, se bifurca también en 2. Trabajo concreto y trabajo abstracto. Del trabajo concreto, lo vimos, emana lo concreto, lo palpable. Aquí muchas cosas que están ahora aquí encima de la mesa. Emana concreto esto, el vidrio transformado en un vaso, así, concreto en eso. Trabajo concreto, el resultado del trabajo concreto es algo concreto. El resultado del trabajo abstracto es el valor que lleva la mercancía. Y así ya tenemos una imagen más amplia. Juntamos las 2 partes que teníamos en el capítulo previo de forma separadas, las juntamos en uno. Así ahora tenemos el proceso productivo, el trabajo concreto hace el valor de uso, trabajo abstracto le da el valor a la cosa, y esa cosa es una mercancía que yo intercambio por otra que lo produjo otra persona, otro trabajador. En la relación mercantil simple es el productor dueño de lo que produjo. O sea, el trabajador 1 es dueño de sus cerditos y el trabajador 2 es dueño de la vaquita. Entonces, en la relación mercantil, el productor es dueño de lo que produjo. Ahora vamos a dar un salto bastante acelerado a la relación mercantil capitalista. En la relación mercantil capitalista, la primera pregunta que nos corresponde siempre hacer en el estudio del capital es preguntarnos qué es capital. Y ahí van a hallar, quizás, si se dedican ahí o alguien de ustedes ha estudiado algo similar a ciencias económicas, van a encontrar la definición de capital como las maquinarias, como algo que es palpable. Desde el punto de vista del socialismo científico, así no es. El capital es una relación social, no es algo palpable, es insustancial. No es el dinero en sí mismo no es capital. Una maquinaria en sí misma tampoco es capital. Solamente cuando el dinero y la maquinaria están dentro de una determinada relación social se transforman en capital. Así, bueno, ¿cómo es ese? Lo vamos a ver. ¿Y cómo se define esa relación social? Se define por valor que se valoriza. Valor
que se valoriza. Nosotros tenemos una determinada cantidad de dinero inicial, supongamos 20.000 euros, un saquito de 20.000 euros. Eso es el valor que tengo ahora. La definición de capital, que es una relación social, nos dice que el capital es valor que se valoriza, es decir, un valor que después se hace más. Entonces yo tengo 20.000 acá, 20.000, los meto en la máquina llamada capitalismo, así lo voy a decir figurativamente, y después, de mis 20.000 salieron 25.000 euros, valor que se valorizó, valor que se hizo más. La gran diferencia que tenemos en el modo de producción capitalista en las relaciones mercantiles con las relaciones mercantiles precapitalistas es que el productor no es dueño de lo que produce. En el video anterior hablamos de las relaciones de producción y hablamos un aspecto de las relaciones de producción, que una segunda pata la íbamos a ver después. Y es también parte de las relaciones de producción. Todo es bifacético. También las relaciones de producción tienen dos aspectos. El segundo aspecto, que en realidad es el más importante, pero muchas cosas que son más importantes, justamente por ser más importantes también, las profundizamos después. Ahora vamos a hacer una pequeña profundización. Es lo siguiente: ¿a quién le pertenece el producto? La pregunta que tenemos en el modo de producción capitalista es la siguiente: ¿es el productor dueño de lo que produce? El productor y el dueño son dos cosas diferentes. El productor de la mercancía es una persona, pero el dueño de esa mercancía es otra persona. Y eso tiene que ver con quien posee los medios de producción. Este aspecto, como es más complejo, lo vamos primero a trabajar de forma más bien superficial, luego lo profundizaremos ya aquí cuando entramos al estudio directo del capital. Aquí ahora se nos separa entonces el productor y el dueño de la mercancía. Son dos personas diferentes. Sobre la mercancía, en el modo de producción capitalista, actúan ahora dos seres humanos diferentes. Uno quien la produjo y el otro es el dueño de la mercancía. Seres humanos diferentes. Por un lado, el que produce puede pensar y tiene fuerza. Venga, mi amorcita. O sea, el trabajador es aquel que pone al servicio del dueño de la mercancía su capacidad de pensar y su capacidad de mover los músculos. Y por el otro lado está esta persona que es el dueño de la mercancía, quien posee el dinero. Chao, mi amorcito. Y así nace la relación entre el trabajador y el capitalista. Por un lado, el trabajador, que dijimos ya, es aquel que pone su capacidad de pensar y su capacidad física al servicio de otro. Y por el otro lado está aquel ser humano que posee dinero. Y ese ser humano que posee el dinero es el capitalista. Dos extremos cada vez más separados. Ya. Bueno, el capitalista va al mercado. Ahí, por ejemplo, tenemos una retroexcavadora, compra retroexcavadora o arrienda una, compra cemento y compra o arrienda la retroexcavadora y el cemento. Con su dinero adquiere, por lo tanto, los medios de producción, maquinarias, insumos,
Y también, mira por aquí, por acá, yo necesito a alguien que me venga a trabajar. Le compra en el mercado fuerza de trabajo. Nosotros nos vendemos a cuerpo entero. Eso sería la esclavitud, o formas menos arcaicas de la esclavitud, la prostitución, donde uno se vende a cuerpo entero. No, nosotros no vendemos nuestro cuerpo, nosotros vendemos la capacidad de transformación que nos es inherente como seres humanos. Esa capacidad de transformación es muscular e intelectual. Nuestra capacidad de poder transformar algo pensando y moviendo. Las dos cosas, eso es lo que nosotros vendemos. No vendemos el cuerpo, porque si fuese así llegamos al trabajo y no salimos más. No, así no es. Sino nosotros vamos por un tiempo, colocamos nuestra fuerza de trabajo a disposición del proceso productivo y después regresamos a la casa. Claro que la fuerza de trabajo está inherente en nuestro cuerpo. No es así que sería maravilloso, pero que pudiéramos separar nuestra fuerza de trabajo y la mandamos la fuerza de trabajo solita ya a trabajar. No se puede. Vamos nosotros físicamente, vamos por un tiempo, nos sentamos ahí, qué sé yo, en la oficina, en alguna faena, y después, terminada la jornada, regresamos a la casa. Y una vez que nosotros nos paremos de nuestro puesto de trabajo, se acabó la venta, se acabó, o mejor dicho, se acabó la disposición de nuestra fuerza de trabajo en ese proceso productivo. Entonces, vamos a ampliar un poco más el espectro. Tenemos al capitalista, que ahora no lo represento con una figurita, no les voy a agregar después la figurita. Para ustedes voy a agregar ahí donde dice C a un capitalista. Ya. El capitalista C tiene dinero 1. Con ese dinero fue al mercado y compró medios de producción, que sería una retroexcavadora y un cemento, y dos cementos, como lo habíamos visto en el gráfico previo. Ya, 2 paquetes de cementos y una retroexcavadora. Esos fueron los medios de producción que él compró, pero alguien tiene que mover la retroexcavadora y alguien tiene que romper el paquete del cemento y después meter el polvo, qué sé yo, una cuestión así, y meter agua, me imagino que es así, y revolver para que salga cemento. Alguien tiene que hacer eso, entonces compra también fuerza de trabajo. Eso es lo que hace la fuerza de trabajo. Y ahí empieza juntos, una vez unidos los medios de producción y la fuerza de trabajo en una sola cosa, empieza la producción. Ahí recién puede funcionar. La maquinaria sola ahí no funciona. Queda ahí para el trabajador solo. Puede, desde luego, nosotros incluso, si es necesario de hacer una revolución y que como va a ser así, nos boicoteara el mundo entero y tuviésemos que ir a las minas a acabar con las uñas, lo hacemos. Y de ahí evolucionamos cada vez más, desarrollamos más nuestras fuerzas productivas, etc. Así podemos. Pero imagínense, para el capitalista eso se lo puede permitir una sociedad socialista, así como lo estamos viendo en China, de cómo empezaron y de cómo están hoy, cómo empezaron a palo, realmente, prácticamente medievales, con palos. Y miren cómo está hoy. Corea del Norte, la República Popular Democrática de Corea, el nivel de desarrollo tecnológico que tienen allá.
Bueno, las sociedades socialistas se pueden permitir eso, pero el capitalismo no. El capitalismo no se puede permitir contratar solo a trabajadores. Necesita tener medios de producción y cuanto más sofisticados mejor, porque tiene que multiplicar la fuerza de trabajo. Tiene que multiplicarse exponencialmente para que salgan muchas mercancías. Sí. Entonces, una vez juntas las dos cosas, así empieza el proceso de producción. Y eso dura por jornadas de trabajo. Las jornadas de trabajo van fácilmente 12, 14, 16 horas diarias. Y al final del proceso de producción sale una mercancía. Así. Y salió la mercancía. Mi mercancía va a ser este pincel con el que la Aurorita estaba pintando. Así. Esta es la mercancía que salió al final. Tienen que salir muchas de estas mercancías. Aquí las tengo, ¿ven? Empaquetaditas ya. Las mercancías. Muchos pinceles tienen que salir de ahí, no solamente un pincel, por algo estamos trabajando con maquinarias. Ya. Y después el capitalista pesca este paquete de mercancías producidas, chup, 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 y va al mercado. Desde luego no es, sino un trabajador hace eso. Un trabajador en un auto de transporte, un camión, pesca todas las cosas y las lleva a una distribuidora minorista, mayorista, dependiendo de la cadena que hay entre medio, y coloca esas mercancías ahí a la venta. Viene alguien, compra los pinceles como lo hice yo, compré los pinceles, pago por eso y de repente al final de toda esta cadena, de este esquema, tenemos un D dinero 2. D2, un dinero 2. Y la gran pregunta es, ¿qué relación hay entre el dinero 1 y el dinero 2? El dinero 1 eran, por ejemplo, 20.000 euros, habíamos dicho como ejemplo, 20.000 euros, y con esos 20.000 euros compramos, no nosotros, sino el capitalista compró los medios de producción, la fuerza de trabajo, produjo, vendió las mercancías y sacó un D2. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos, ¿tendría sentido que D2 valiera exactamente lo mismo que D1? O sea, D2 fuesen 20.000 euros exacto. ¿Tendría ahí sentido que hiciéramos todo, o tendría esto para el capitalista sentido? Hacer todo este tejemaneje de ir al mercado a comprar maquinarias, de ir al mercado y comprar fuerza de trabajo, perder tiempo en el proceso de producción y después al final ir y vender las mercancías en el mismo mercado donde él había comprado medios de producción y fuerza de trabajo, y después obtener 20.000 euros. ¿Tiene eso sentido? No tiene sentido. Así que algo debe pasar ahí. Nosotros dijimos que capital es valor que se valoriza. Tiene que ser, por lo tanto, así que D2, o sea, dinero 2, sea un saquito más grande que dinero 1. O al revés, aquí dinero 1, un saquito más pequeño, y dinero 2 tiene que ser un saquito más grande. Si no, no tiene sentido que se hiciera todo esto, que el capitalista se dé todo ese esfuerzo. Bueno, ¿y cómo resulta eso? Esa es una gran interrogante, y es la esencial interrogante que tenemos quienes defendemos la teoría del socialismo, la teoría económica del socialismo científico, es decir, la desarrollada por Carlos Marx contra toda la economía política. ¿Cómo es entonces posible que D2, me refiero a dinero 2, sea un saquito más grande que
el saquito dinero 1. ¿Cómo es posible que al final el capitalista, colocando 20.000 euros, reciba de regreso 25.000 euros? Bueno, el secreto está en la fuerza de trabajo. En el modo de producción capitalista, la fuerza de trabajo tiene una particularidad. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces, ¿qué particularidad tiene la fuerza de trabajo? Y esto, lo que voy a decir ahora, traten de entenderlo a fondo, porque eso caracteriza al modo de producción capitalista. ¿Qué particularidad tiene la fuerza de trabajo? Ya lo habíamos dicho, pero ahora lo vamos a decir en términos evidentes, claros. La particularidad de la fuerza de trabajo en el modo de producción burgués es que es una mercancía. Se vende y se compra. La fuerza de trabajo, nuestra fuerza de trabajo, adherida a nuestro cuerpo, se vende y se compra. Se vende y otro la compra. Así es. Entonces, la fuerza de trabajo en el modo de producción burgués es una mercancía más. Esa es la gran particularidad del modo de producción capitalista. Y porque es una mercancía, también es bifacética. También tiene dos lados. Una vez tiene un valor de uso y otra vez tiene un valor. Entonces, ¿cuál es el valor de uso? ¿Qué valor de uso tiene la fuerza de trabajo? El trabajo en sí. Es el valor de uso. Yo compro, yo soy ahora una capitalista y yo voy, puse en algún diario, puse ahí que busco a trabajadores y ¿qué me interesa cuando vengan ahí a trabajar? Que me vendan, ¿qué me interesa en la venta de la fuerza de trabajo? Que me trabajen. Eso es. Yo compro fuerza de trabajo para que trabajen. O sea, yo le digo a la persona, ven aquí a mi empresa a trabajar. Siéntate ahí y ponte a trabajar. Entonces el valor de uso de la fuerza de trabajo es el trabajo en sí. Ahora viene y se pone más interesante. ¿Cuánto vale la fuerza de trabajo? Hola, chiquitita. ¿Cómo está, mi amorcito? Ay, ¿Te has pintado? Entonces, como habíamos quedado, ¿en cuánto vale la fuerza de trabajo? Eso es la parte más interesante. El valor de la fuerza de trabajo son los medios de vida que necesita el trabajador. Medios de vida, o sea, cuánto es lo que necesitamos para vivir. Por ejemplo, aquí una canasta de alimentos, la vivienda bastante grande, una casa ahí, parece ser una vivienda de unos 100, 200 metros cuadrados. Bueno, bueno, los medios de vida es eso. Lo que necesita el trabajador para vivir y para reproducirse. Es decir, para tener hijos, para alimentar a sus hijos, educar a sus hijos y para sí mismo. Las calorías que necesita toda la familia para mantenerse, para tener un invierno más o menos caliente, un verano no tan caluroso, etc. Eso es lo que vale el trabajador, los medios de vida. Y eso se paga no así en estas canastas y la entrega de casa, sino en dinero. Eso le da el valor a la fuerza de trabajo. Y el valor de uso es pues el trabajo, lo habíamos dicho. Y el trabajo es bifacético,
trabajo concreto, trabajo abstracto. Y vamos agrandando ahora aún más el gráfico. Entonces, nosotros tenemos a un capitalista. Ese capitalista tiene dinero. El capitalista compra con ese dinero en el mercado medios de producción y fuerza de trabajo. Ahí comienza el proceso de producción. Y el resultado final es una mercancía que el capitalista vende en el mercado y sale y obtiene a cambio de eso, una vez habiendo vendido en el mercado la mercancía, recibe un dinero 2. Y ese dinero 2 es mayor al dinero 1. Ahora, compra, dijimos, el capitalista medios de producción y fuerza de trabajo. Bueno, el trabajo es bifacético. Trabajo concreto, trabajo abstracto. Del trabajo concreto sale el valor de uso y del trabajo abstracto sale el valor. Valor de uso y valor, esos son una mercancía. Lo interesante en esta cosa es que el valor que tienen los medios de vida, es decir, el valor de la fuerza de trabajo es inferior al valor de la mercancía. Supongamos que en el día el trabajador recibe 10.000, para dar una cifra redonda, 10.000 pesos chilenos. La mercancía que resultó de ese día sale 15.000. De esos 15.000, 10.000 van a los medios de vida y queda un excedente para el capitalista de 5.000. Así, esa diferencia entre el valor de la mercancía y el valor de la fuerza de trabajo, es decir, de los medios de vida del trabajador, se llama valor agregado o plusvalía, plusvalor, así también ha sido traducido. Ese es el truco de todo, que al final lo que nosotros costamos como trabajadores es inferior a lo que nosotros produjimos. Lo que produjimos en mercancía cubre la compra de los medios de producción y la compra de la fuerza de trabajo. Esas dos cosas están cubiertas, se cubren y sale un extra. Las mercancías, por lo tanto, que nosotros produjimos, el valor de esas mercancías por el trabajo que nosotros pusimos adentro es superior a lo que nosotros costamos como trabajadores. Ese es todo el truco, no había ninguna magia detrás. Y aquí comienza la lucha de clases. Está entonces en este siguiente gráfico, lo vemos. Nosotros vemos acá. Está una parte, la parte del producto total que nosotros producimos, valor total de las mercancías producidas. Eso simboliza todo este gráfico. Y del total de lo que nosotros pusimos, lo que se nos paga es una parte inferior. Y cada vez es más inferior. Cada vez es más la parte que no se nos paga. Y es simplemente así porque las capacidades productivas van creciendo sustancialmente. Entonces, la parte que se nos paga de lo que nosotros producimos, y esos son los medios de vida. Y después hay una parte que no se nos paga, pero también nosotros lo producimos. Y eso se lo apropia el capitalista. Esa parte se lo apropia el capitalista.
Aquí yo quería plantear, mejor dicho, juntar lo que acabamos de plantear con lo que está ocurriendo en Chile. Busco la cita acá. Este texto que decía la Revolución de Octubre sin Lenin. Entonces dice aquí, hace una equiparación de lo que pasa en Chile con lo que pasó en 1917 en Rusia. Así, lo compara. Y compara, por ejemplo, la toma del Palacio de Invierno con la toma de la Plaza Italia. Espero que cuando ustedes reflexionaron y dijeron, no, eso es muy absurdo, compararle el Palacio de Invierno. Si nosotros habláramos de tomar algo que sería equivalente al Palacio de Invierno, entonces el Parlamento o la moneda, pero no la Plaza Italia. Dice el autor de este escrito que, bueno, pero el pueblo chileno no tiene un Lenin. Tiene millones de pobladores, ciudadanos, bla, 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 bla. Así que como que la Revolución de Octubre lo hubiese hecho una sola persona. Pero el punto central es que él plantea acá y compara, que aquí lo estoy buscando, es la última frase que tiene colocada. Los soviets de ayer son nuestros cabildos. Bueno, esa frase para mí es la parte más central del cúmulo de errores que están planteados en este escrito. Es la frase más central. ¿Por qué es un grave error? Los cabildos no son centros de producción. Los soviets estaban en los centros de producción rusa. Ahí mismo, o sea, el trabajador organizado en su lugar de trabajo. Esos son soviets. Los cabildos lo hacen ciudadanos en las calles, en las juntas de vecinos, etc. Pero no son los centros de producción en los que se está organizando la clase trabajadora, nuestra clase en Chile. Nuestra clase está movilizada, y los que más se pueden movilizar desde luego son los estudiantes, los hijos de los trabajadores y los hijos también, y hay que decirlo, de la pequeña burguesía. Ellos se pueden movilizar fácilmente porque no están encadenados así por la cadena del trabajo asalariado, del salario. Entonces, claro que se puede mover más libremente, pero es la clase en su conjunto que se está movilizando, pero no está movilizándose allí donde está el centro, el nudo, el corazón, el cerebro, el todo de la producción, o sea, del modo de producción capitalista de Chile, que son, y en todo el mundo, que son los centros productivos, la empresa. Ahí no está organizado el trabajador, ahí no está organizado hasta ahora el movimiento. Eso es uno de los factores de la gran debilidad del movimiento en Chile. Pero una vez, y eso va a venir, es todo una cosa de aprendizaje de tiempo, pero va a venir en un plazo mediano, va a venir que la lucha que se está dando en las calles pase a donde tiene que pasar, a los centros productivos de mi patria. Allá tiene que llegar. Y cuando llega a ese lugar, donde se lucha exactamente lo que se ve acá, ¿quién se va quedando con mayor grado, con más grado del producto social, que son todas las mercancías que se producen en una nación? ¿Y cuánto es lo que nosotros los trabajadores nos apropiamos de ello? Así. Eso es lo que nos quedamos, y el resto, así de grande es lo que se apropia el que no trabaja. Los holgazanes, los que les tienen alergia al trabajo, los dueños del capital, no trabajan y se apropian de la riqueza
social. Y eso lo pueden hacer porque poseen los medios de producción. Ahí llegamos al punto más central de las relaciones de producción, que vamos a profundizar, eso sí, después, más. Lo que ahora me interesa profundizar es el hecho que en los centros productivos es donde tiene que terminar encauzándose el proceso en Chile. Va a costar, desde luego, porque es la parte más difícil de organizar. Siempre la parte productiva es la parte más difícil de organizar. Pero hacia allá tiene que orientarse la lucha de Chile. Y mientras eso no ocurra, va a ser simplemente movimiento por movimiento, como empezamos hoy el programa, movimiento por movimiento, circular, mecánico, una vez y otra vez hasta que ya se canse la mano de girar la máquina mecánica, hasta que se canse. Y no haber lo esencial que es la transformación. Si queremos en Chile transformar la patria, necesitamos que la clase trabajadora se organice en sus puestos de trabajo para avanzar hacia el paro nacional. En algún momento hacia ahí tiene que llegar, tiene que organizarse la clase trabajadora. Para eso necesitan, desde luego, limpiar toda la cúpula amarilla. Tiene que limpiarse, desde luego. Eso es una premisa, y ahí está una de las grandes las grandes rocas que frenan, desde luego, el movimiento al movimiento social, al movimiento de clase, porque con cúpulas deshonestas, para decirlo suavemente, con cúpulas amarillas, no se puede concentrar la fuerza de la clase trabajadora. No puede golpear con un solo puño, porque aquí arriba está todo disgregado. No es un puño, es una mano, son flojo, una cuestión así, que no apunta a ningún lado. Con eso no se puede golpear. Se necesita una limpieza de esas cúpulas. Se necesita renovar las cúpulas, claramente. Y eso, todo ese proceso para centralizar la lucha en Chile necesita el fortalecimiento del partido que representa los intereses de la clase trabajadora. El Partido Comunista Chileno, Acción Proletaria. Claramente. Bueno, yo quería por eso comenzar el video con eso, para terminar sobre la base de lo que acabamos de ver en esto, para que veamos siempre cómo la teoría está vinculada, a la realidad, y cómo nos explica, por mucho que se sueñe en Chile, que se está en una revolución y se puede salir una y otra vez a las calles, se hacen remesones así, se consiguen cositas, se consigue mover como esta mesa así, un poco así, eso se consigue. Pero por mucho que mueva esta fuerza, la mesa no se da vuelta a nada. Ahí suena bastante fuerte la botella con la figura de Stalin, pero no se dio vuelta nada. Esto es lo que se consigue, así. Claro que eso le incomoda a la burguesía, porque ya no tiene la mesa tranquila para escribir libremente. Claro que le complica eso, pero no cambia, nada cambió, moví la mesa y todo se mantuvo igual. Entonces, si queremos pasar del movimiento mecánico al movimiento de transformación, tiene que fortalecerse la lucha directamente en las faenas, la limpieza de las cúpulas, de la dirección, que una sola central de trabajadores con una dirección limpia, honesta, y la vinculación estrecha
del partido de los trabajadores con la clase trabajadora, porque por muy limpia que sea la cúpula, si esa no tiene claridad hacia dónde hay que ir, tampoco hay mayor resultado. Bueno, y cerrando, la pregunta que nos vamos a hacer ahora al final es: ¿qué es el socialismo? En Chile todavía no están realmente las circunstancias para plantearse el socialismo como objetivo de sociedad, pero van a venir. Por debajo, como lo ha dicho Eduardo Artés, por debajo se vislumbra el socialismo. Todavía no está la claridad en las grandes masas de lo que realmente se necesita es el socialismo. No está esa claridad todavía. Pero eso se viene. ¿Qué es el socialismo? La lucha por recibir el usufructo total o mayoritario de lo producido. Así es, que la clase trabajadora, quien es la que produce la riqueza social, también sea la que recibe la mayor parte de esa riqueza social. Objetivo, desde luego, del socialismo es que nadie viva sin trabajar. O sea, que estos holgazanes que le tienen alergia al trabajo, pero le tienen un amor a la riqueza, dejen de existir. Y estos holgazanes se llaman capitalistas. La burguesía, en una fase inicial, dependiendo, todo esto depende también de cuánta fuerza tengamos, qué tanto lo que se va a poder distribuir del usufructo social. Todo eso depende de la fuerza. El socialismo es lucha, mucha lucha. Más fuerza, más podemos distribuir del usufructo social. Menos fuerza, menos vamos a poder distribuir. Bueno, el objetivo, desde luego, es que nadie viva sin trabajar, que todos trabajen en la sociedad, que no tengamos a estos holgazanes amantes de la riqueza, pero que les tienen una alergia a trabajar. Eso, por lo menos, aquella casta de la burguesía que está asentada ahí arriba, la gran burguesía, y de esa gran, incluso más aún esa oligarquía, esa castita putrefacta ahí, ese es nuestro principal horizonte. Y la gran burguesía, nuestro principal horizonte está ahí. La pequeña burguesía es en gran parte, en el momento histórico actual, aliada de la clase trabajadora. Y por muchos siglos más van a estar ahí. Y se va lentamente, por siglos, hasta que algún día se desvanezca por completo la propiedad privada y se pasa al comunismo, y eso también va a significar el fin de la existencia del Estado, y de lo que va a quedar del Estado va a ser solamente la organización global de los seres humanos libres. ¿Qué es el comunismo? Es la sociedad en la cual lo que se luchó durante el socialismo se hizo irreversible. Ya es irreversible. Eso es el comunismo. Y ese momento significará también, porque va a ser irreversible, ya no se va a poder retroceder más hacia el pasado, significa también el fin, disolución del Estado. El Estado desaparecerá. Bueno, y aquí yo les quiero leer una cita, desde luego, ustedes adivinarán de quién es de Carlos Marx. Dice: la formación social jamás desaparece antes de que se hayan desarrollado todas las fuerzas productivas para los que está lo suficiente avanzada. Y nuevas y más elevadas relaciones de producción jamás aparecen antes
de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado dentro de la propia sociedad antigua. O sea, lo que nos está diciendo aquí Marx, que ninguna sociedad puede desaparecer si no se han desarrollado todas las fuerzas productivas de esa sociedad. Bueno, y tampoco pueden aparecer una forma social superior si esas condiciones materiales ya no han empezado a germinar en la sociedad previa. En realidad ha sido siempre así. De hecho, de forma muy a grosso modo, más o menos tiene el ser humano Homo sapiens sapiens, en realidad, porque nosotros nos creemos sapiens sapiens, el Homo sapiens más o menos tiene de existencia unos 100, 120 mil años. Civilización, digamos ya, civilización moderna, con formación de Estado, si nosotros consideramos ahí lo que es la región hoy de los kurdos, esa zona ahí, el Quitepe, unos 11.000 años a lo sumo. Hasta el día de hoy han pasado 11.000 años. Bueno, de la sociedad comunista primitiva a la aparición de la esclavitud ya empezó a estar siendo parte de las sociedades comunistas. Primero comunistas y de repente ya de a poco se empieza ya dentro de la sociedad comunista a germinar la sociedad esclava. Y eso empieza con un asalto de una tribu a la otra y que los capturaban a los otros, no los mataban, lo hacían primero parte de la familia. De a poco esos nuevos capturados iban teniendo un nivel un poco más bajo y tenían que asumir trabajos menos agradables, y así hasta que se desarrolla la esclavitud como sociedad ya acabada. Ese proceso es desde luego muy difícil de medir, pero pueden haber sido de los 120.000 años de sociedad o 100.000 años de sociedad, digamos, comunista, unos 20.000 años quizás. Fue un lapso muy largo. Después el feudalismo también empieza a germinar en la fase de la esclavitud, así, pero no se consolida como sociedad predominante, sino existe ahí en la esclavitud feudalismos así, hasta que al final, la sociedad, el sistema feudal se universaliza. Eso puede haber durado también unos 5.000 años quizás. Y el capitalismo también ya viene no solamente germinando de poco como plantitas, como brotes, no solamente en el feudalismo, sino incluso antes. Ya 3.000 años, 4.000 años, 5.000 años, ya teníamos relaciones mercantiles y ya se puede hablar de una burguesía existente ahí, pero no era dominante. Se demoró otros miles de años, 500 años a 5.000 años, dependiendo de los autores, para que se consolide finalmente el capitalismo. Y el socialismo también, o más bien el comunismo. El comunismo viene germinando desde el mismo momento en que muere las sociedades primitivas comunistas. Pero no, tiene que consolidarse ahora un comunismo futuro que va a ser como el comunismo primitivo, pero con un desarrollo tecnológico monumental, a tal nivel que en el futuro los seres humanos no solamente, muy al futuro, los seres humanos no solamente van a trabajar horas menos en el día y horas menos en la semana y horas menos en el año, sino
van a bajar los años de trabajo, cada vez más. Y cada vez el ser humano en el futuro va a trabajar menos años de vida por las capacidades productivas enormes que van a haber. Entonces lo que nos está diciendo Marx, que la nueva sociedad ya tiene que estar como germen en la sociedad previa. Y lo estamos viendo, la primera oleada por el socialismo, la oleada que se nos está avecinando cada vez más cerca, nos está anunciando que se está materializando cada vez más el socialismo como sociedad universal de la humanidad. Después sigue Marx. Por eso la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar. Más allá no, los que se puede alcanzar no más. No podemos andar soñando. Porque observando mejor se encontrará siempre que estos objetivos solo surgen cuando ya se dan, o por lo menos se están gestando las condiciones materiales para su realización. Las realizaciones de producción, las relaciones de producción burguesas son la última forma antagónica del proceso social de producción. Con esta forma social se cierra, por lo tanto, la prehistoria de la sociedad humana. Esta es una cita muy importante y muy conocida también de Marx. No es del Capital, es del escrito Contribución a la crítica de la economía política previo del Capital. Ese escrito habría realmente que leérselo. Y ahí él plantea esto. Claramente nos está diciendo que nosotros somos prehistóricos. Nosotros somos seres aún prehistóricos. Nosotros vivimos aún en la prehistoria. Así que yo a ustedes les puedo decir con toda autoridad que me entrega Max, buenos días, homus primitivos. Recién el ser humano socialista, cuando ya se universaliza el socialismo, ya ese va a empezar a ser un ser humano, ese va a comenzar a ser un ser humano histórico. Y una vez que se haga todo eso reversible, ese ser humano, el homus comunista, ese ser humano va a ser realmente un ser humano histórico. Ese va a ser humano en el sentido más genuino de la palabra. Bueno, entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué significa dar el salto hacia la historia? Este cuadrito. Tenemos las leyes por un lado que rigen a la sociedad y tenemos por otro lado también las leyes que rigen a la naturaleza, y entendemos a la naturaleza todo lo que existe sin el ser humano. Eso es la naturaleza. Entonces hay leyes que rigen a la naturaleza, se manifiestan de una manera. La ley universal básica es la dialéctica materialista, pero esa se expresa en toda forma de la realidad, siempre diferente. Y sin embargo, dialécticamente hablando, siempre igual. Bueno, hay leyes que rigen la materia, que rigen la biología, que rigen a los seres orgánicos avanzados, y leyes que rigen a las sociedades humanas. Todas esas leyes están ahí. Y nosotros lo que ya hemos hecho con las ciencias naturales es dominar en parte las leyes que rigen la materia, que rigen la naturaleza. Nosotros tenemos la capacidad de dominar la energía nuclear. Se está desarrollando la robótica, tanta alarma que hacen con el desarrollo tecnológico de la robótica,
que eso puede causar cesantía, no debería causar cesantía. El desarrollo de la robótica debería provocar la disminución de la jornada de trabajo. Nosotros deberíamos ser capaces de trabajar menos. Seguimos trabajando, obtenemos nuestros medios de vida, pero gracias a la robótica deberíamos trabajar menos. La tecnología no debería expulsar a la mano de obra, no debería expulsar al trabajador, a la cesantía, sino debería permitirnos trabajar menos horas. Pero si fuese así, bajo la lógica del capitalismo, del modo de producción capitalista, se reduciría el valor que tendría el cúmulo de mercancías que salen al mercado. Desde el punto de vista de este modo de producción, no se puede solucionar el desarrollo tecnológico con reducción de la jornada de trabajo. No se puede, es imposible hacerlo. Bueno, el problema que estamos confrontando nosotros como especie humana, y que también, y esa es la antítesis de todo lo positivo que he hablado hasta ahora, que nos está cabalgando hacia la Tercera Guerra Mundial, son las leyes que rigen la sociedad. Esas no las dominamos, esas pasan por encima de nosotros. Las leyes que rigen la sociedad nos dominan a nosotros. Y por eso, porque no dominamos esas leyes, nosotros somos seres humanos prehistóricos. ¿Qué significa entonces ser humano prehistórico? ¿Qué significa por lo tanto ser humano histórico? Es decir, dar el salto a la historia. Romper las cadenas de la esclavitud asalariada y siendo seres humanos plenamente libres, o sea, productores plenamente libres, tomar las riendas, las dos riendas, la tesis, que son las leyes que rigen a la naturaleza, las leyes que rigen a la sociedad, en nuestras manos. Se ha dicho, esto nunca lo he podido comprobar, se le hizo supuestamente que le habrían hecho la pregunta a Carlos Marx, bueno, pero si la lucha de clases es el motor de la historia, entonces si dejó de existir la lucha de clases, ¿qué va a ser el motor de la historia entonces? Y él habría contestado, es algo que no he podido comprobar, habría contestado que, bueno, va a ser la lucha contra la naturaleza. Tengo, eso sí, una cita acá de Engels. Con la toma de posesión de los medios de producción por la sociedad, o sea que nosotros nos apropiemos de los medios de producción, y eso es un tema que vamos a tener que profundizar. Nosotros recuperamos los medios de producción, ya no son los capitalistas dueños de los medios de producción, sino nosotros vamos a ser los dueños de los medios de producción. Entonces, con la toma de posesión de los medios de producción por la sociedad, por el conjunto de la sociedad, se elimina la producción mercantil. Ya no van a producirse mercancías, se van a producir cosas, pero no mercancías, o sea, no cosas que se colocan a la venta. Y con ella el dominio del producto sobre el productor. O sea, en nuestra sociedad capitalista el producto, lo que nosotros producimos, nos domina a nosotros, al productor, y no al revés, como debería ser. La anarquía en el seno de la producción social se sustituye por la organización consciente y planeada. Así como hasta ahora, puras las crisis. Primero, euforia, una euforia, crecimiento sin fin, fumo, crisis, depresiones, a más no poder, suicidios, euforia, derrumbe, así. Sin dominio de la sociedad estamos caminando muy directamente a una confrontación militar de proporciones cataclísmicas.
imposible de frenar, porque nosotros no estamos siendo dueños de la historia. Termina la lucha por la existencia individual. Solo entonces el ser humano se separa definitivamente, en cierto sentido, del reino animal. Cuando pase eso, o sea, cuando nosotros nos apropiemos de los medios de producción, o sea, hayamos roto las cadenas de la esclavitud asalariada, nosotros recién ahí vamos a abandonar completamente el reino animal. Es decir, recién ahí vamos a ser seres humanos plenos. Es decir, ¿qué entendemos por seres humanos? El ser que domina su propio destino. Y nosotros no lo estamos haciendo, así que nos podemos considerar con mucho orgullo prehistóricos. Y pasa de las condiciones de existencia animales a otras realmente humanas. El cerco de las condiciones de existencia que hasta ahora dominó a los humanos, cae ahora bajo el dominio y control de estos, de nosotros los humanos, los cuales se hacen por vez primera, realmente por vez primera, porque el ser humano primitivo no estaba todavía plenamente consciente de eso. O sea, por vez primera conscientes y dueños reales de la naturaleza, en la medida en que se hacen dueños de su propia organización social. Las dos patitas siempre. Dominio de la naturaleza, entre comillas dominio, no dominio en el sentido hegemónico, sino dominio en el sentido de que entendemos los mecanismos que rigen la naturaleza, sí, en ese sentido dominio. Y también el dominio de las leyes que rigen la sociedad. Entonces, ¿dónde quedé? Los seres humanos dominan así y aplican ahora con pleno conocimiento real las leyes de su propio hacer social, que antes se les aparecían como leyes naturales, dominantes y extraños a ellos. La propia asociación de los humanos, que antes parecía impuesta y concedida por la naturaleza y la historia, se hace ahora acción libre y propia. Las fuerzas objetivas y extrañas que hasta ahora dominaron la historia pasan al control de los humanos mismos. A partir de ese momento, los humanos harán su historia en plena conciencia. A partir de ese momento, las causas sociales puestas por ellos en acción producirán, sobre todo y en medida cada vez mayor, los efectos que ellos deseen. El salto de la humanidad desde el reino de la necesidad al reino de la libertad. Sí, esta frase es de Engels. Ahí ya leímos a Marx, esto es la frase de Engels. Este es de la Revolución de la Ciencia del señor Eugen Dühring, o más conocido como el anti-Dühring. Ahí está este párrafo genial. Yo quería terminar con esta frase y agregar un elemento más acá. ¿Qué significa entonces? Si nos preguntase una persona, sí, pero ¿cómo va a haber una sociedad sin contradicción si siempre el motor es la contradicción? Siempre tiene que haber tesis y antítesis, y la tesis hoy es la burguesía, y su antítesis, su negación es el proletariado. Y eso da que haya movimiento, entonces desaparecen y ya no hay clase social. Entonces, ¿cómo se va a mover ahí la cosa libremente? Si ya no van a haber clases antagónicas, ya no va a haber una tesis que es la clase dominante y una antítesis que es la clase que está pugnando por su emancipación, porque ya van a estar todos emancipados. Entonces, ¿cómo puede funcionar el comunismo sin antagonismo social?
Sí, y esas preguntas uno las escucha varias veces. Leyendo mucho más, uno no escucha exactamente una respuesta así, ¡pum! Estas son las respuestas que nos dan. Yo agregaría por eso, y con esto voy a cerrar, y que bueno, alcanzamos a hacer todo un video, como yo había pensado, con mi aporte, o mejor dicho, el aporte del PCAP, del Partido Comunista Chileno Acción Proletaria, porque por así se llama nuestro programa, Comunistas Nuevamente. Nosotros siempre estamos con la idea de ir agregando conceptos sobre la base del aprendizaje del pasado, asumiendo los aciertos y los desaciertos históricos y los nuevos avances en las ciencias positivas, etc. Entonces, agregamos nosotros como partido la siguiente respuesta. Nosotros en este momento estamos aquí adentro de la tesis y de la antítesis. Aquí la burguesía y nosotros acá los trabajadores estamos dentro de la sociedad. Cuando nosotros nos emancipemos, tesis y antítesis en la sociedad evolucionada, en la sociedad histórica, van a seguir existiendo, pero los seres humanos van a estar encima de esas dos fuerzas y las van a tomar. La rienda de la tesis y la rienda de la antítesis como sociedad. Yo ahora soy un ser humano, pero yo represento ahora la sociedad comunista. Como sociedad vamos a tomar las dos riendas en nuestras manos. Y la sociedad va a saber cuándo mover la rienda de la tesis y cuándo tener que mover la rienda de la antítesis. Nosotros ya no vamos a estar inmersos sino sobre esas dos fuerzas antagónicas. Así vamos a estar sentados nosotros los seres humanos sobre las leyes que rigen la sociedad. Arriba. Bueno, con eso entonces terminamos la primera pata de la parte introductoria. La segunda pata, el segundo grupo va a ser, yo creo que va a resultar más corto que estos 4 videos de introducción al capital. Va a ser imperialismo, una pequeña introducción de lo que es el imperialismo. Lo decidí hacer así porque esos dos conceptos vamos a necesitar como pilares para todo lo que se nos viene adelante. El análisis de los sucesos que están acaeciendo en cada rincón de la tierra, lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que pasa en África, cómo se ve esta cosa del avance hacia la Tercera Guerra Mundial, qué sociedades van a colisionar, cómo se está viendo los alzamientos de los pueblos en el mundo, qué tipo de movimientos sociales que se dan nos podemos apoyar y cuáles no son apoyables. Por ejemplo, Hong Kong. ¿Apoyamos las revueltas en Hong Kong? Entonces, para poder interpretar bien los diferentes procesos que están ocurriendo, necesitamos también la otra pata, imperialismo, que yo creo que lo puedo hacer en 1 o 2 videos bastante cortos, una muy breve introducción a la teoría del imperialismo de acuerdo a Lenin, y una vez hecho ese video vamos a entrar a estudiar entonces dependiendo de cuánto tiempo y ganas tengamos, hoja por hoja el capital. Bueno, entonces me despido por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, todos los comentarios bienvenidos. Siempre me alegro mucho cuando llegan los comentarios bonitos que me felicitan. El primer video ya tiene un poco más de 30 deditos hacia arriba. Sigan poniendo deditos. Y bueno, para los que no les gusta el pensamiento comunista y algunos comentarios
que hemos recibido, no aquí, ahora en Comunistas nuevamente, pero que han estado dando vuelta ahí, poco menos que les vamos a cortar la cabeza. Esos tipos de comentarios no están permitidos. Si ponen esos tipos de comentarios, no pierdan el tiempo, no me hagan perder tiempo a mí tampoco, porque los borramos inmediatamente. No pierdan tiempo, simplemente cambien de canal y punto. Bueno, entonces me despido, no olviden poner dedito hacia arriba y hasta la próxima. Chao.